el último día perdón, el último día no, la última clase referida a la unidad temática 6, que es la bolilla de teoría general de la prueba. Me vas a decir de que me dejás como administrador, ¿verdad? Sí, doctor. Le quería avisar que ya inicié a grabar y que Perfecto. ahora le voy a pasar el host. Desactivé la sala de espera, así no Muy tiene bien. que aceptar a nadie cuando ingrese. Exactamente, te agradezco. Buenísimo. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos entonces a comenzar con los temas que nos quedaban. Vamos a repasar un poquitito lo que tiene que ver con la estructura del periodo probatorio en los distintos procesos y en ambas jurisdicciones, provincia y nación. De acuerdo al código de la provincia Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, recuerden que tiene 3 procesos, ordinario, sumario y sumarísimo. En el caso del ordinario, el ofrecimiento de la única prueba que se ofrece acompaña y ofrece en la demanda y contestación es la documental. El resto se ofrecen dentro de los primeros 10 días de la etapa probatoria, es decir, una vez que ha quedado está notificada a la última de las partes que intervengan en el proceso. A partir de esa última notificación se cuentan los 5 días y al sexto empieza a correr el periodo de prueba, ya cuando quedó firme y no es susceptible de ser deducida la oposición prevista en la ley. Ahí corren empieza a correr el periodo probatorio y corren los 10 días para ofrecer el resto de las pruebas, ¿sí? Con el ofrecimiento de pruebas, en el código, en el ordinario en provincia, dijimos que se formaban en cuadernos de prueba, es decir, se proveían y se producían por separado para cada parte. Después vamos a ver qué es lo que ocurre con estos cuadernos. En el proceso sumario y en el sumarísimo en la provincia de Buenos Aires, toda la prueba se ofrece en la demanda y en la contestación, de manera tal de que no hay un ofrecimiento posterior en la etapa probatoria, es decir, que se abre a prueba, se proveen las pruebas y las pruebas se producen, ¿sí? Y no hay cuadernos. En el Código de Nación, recordemos que no hay sumario, hay ordinario y hay sumarísimo. Toda la prueba se ofrece en la demanda de contestación. El ordinario en Nación es, en términos generales, es una mezcla entre el ordinario y el sumario de provincia, ¿sí? Es decir, se lo ha simplificado cuando se reformó el Código de Nación. Toda la prueba se ofrece en la demanda de contestación. Y respecto de los cuadernos, la ley dispone que pueden a criterio del juez, formarse cuadernos de prueba por separado o no. Es decir, es optativo, ¿sí? No es obligatorio. Es decir, los dejan, pero a criterio del juez. La ley los deja, la reforma los deja, pero a criterio del juez. En el sumarísimo no hay, obviamente toda la prueba se ofrece en demanda de contestación y no hay cuadernos de prueba. Algunas cosas más respecto de las características del periodo probatorio en todos los procesos en ambas jurisdicciones, nación y provincia. Fíjense, que la ley dispone, ya les digo el artículo, la irrecurribilidad en el Código de Provincias, la irrecurribilidad, inimpugnabilidad de las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación. El 377 de provincia. 377 de provincia. Dice, serán irrecurribles todas las resoluciones que se dicten sobre producción, sustanciación, denegación de las pruebas. Esto significa que en el Código de Provincia lo que está establecido es la imposibilidad de poder impugnar una resolución judicial vinculada o en el marco de la etapa probatoria o vinculada al ofrecimiento, producción, proveimiento, producción, denegación de pruebas.
¿sí? No pueden ser impugnadas de ninguna manera. Esto sin perjuicio que esas pruebas, si fueran denegadas, por ejemplo, puedan ser solicitadas nuevamente, ofrecidas nuevamente, en segunda instancia, en el marco de un recurso concedido libremente. En cambio, el artículo equivalente en el Código de Nación, que es el 379, no habla de irrecurribilidad, sino que habla de inapelabilidad. Entonces, hay una diferencia, porque en el Código de Nación permitiría entonces, si bien esto nosotros todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en la segunda parte, pero alguna idea, ustedes de otra materia tienen que tener, ustedes recordarán que hay un recurso que es el recurso de revocatoria, que se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución. Es decir, que en el Código de Nación permitiría que ante una resolución judicial dictada en el marco de la etapa probatoria, y vinculada a la producción, sustanciación, denegación de las pruebas, pueda deducirse una revocatoria, pero no una apelación. En cambio, el Código de Provincia no permite ningún tipo de medio de impugnación, ¿sí? Es bastante riguroso. Todo esto sin perjuicio que, repito, y esto lo dice también el Código de Nación, las pruebas puedan ser replanteadas en segunda instancia, ¿sí? Entonces, repito, Código de Provincia, inimpugnabilidad. No pueden ser impugnadas las resoluciones en materia probatoria por ninguna vía. Vía recursiva. Y el Código de Nación, inapelabilidad. No apelación, pero sí otros medios, revocatoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Aclaratoria, obviamente que también, ¿sí? Pero aclaratoria por ahí es más un remedio. Bien. Nosotros hablábamos de que el periodo probatorio tiene un plazo estipulado. En el Código de Provincia para el proceso ordinario es hasta 40 días, pero este plazo es una mera expresión de deseo, digamos, porque no se cumple nunca. En el sumario no dice el plazo, pero lo fija el juez. En la práctica muchas veces lo fijan en 30 días, pero también estos 30 días se superan largamente. Y en Nación también es un plazo estrictamente judicial para los dos procesos, ordinario y sumarísimo. En el caso, una vez que este periodo de prueba ha concluido, obviamente que el periodo de prueba ya está superado largamente, es decir, por ahí han pasado meses y a veces años, alguna de las partes pide, o el juez de oficio, puede pedir la clausura del periodo probatorio. ¿Cómo termina el periodo probatorio? Bien, ahí nos vamos a saltear varios artículos del código. ¿Por qué nos vamos a saltear? Porque los que nos vamos a saltear son los artículos que regulan los medios de prueba en particular, ¿sí? Y que los van a ver en las bolillas que siguen. Y nos vamos a ir en el Código de Provincia hasta el 479, ya les digo en el Código de Nación cuál es el equivalente. Pero lo que dispone el 479, que es el 481 en el Código de Nación, es reitera el 357 o el 359 del Código de Provincia de Nación respectivamente. Es decir, 479 del Código de Provincia dice: si no hubo mérito para recibir la causa prueba, se va a proceder como en el 357, es decir, se declara la cuestión de puro derecho. En el caso del ordinario, nuevo traslado, réplica y dúplica, después habrá sentencia. En todos los demás procesos, tanto de provincia como de nación, declaración de puro derecho, auto para sentencia. Y si se abrió prueba, el secretario va a proceder a certificar sobre el vencimiento del término de prueba. Esto es lo que dice el 480. Dice, va a agregar los cuadernos de prueba, es decir que en el proceso ordinario, donde hubo cuadernos de prueba, esos cuadernos, esos expedientes, porque el expediente, una vez que se abren los cuadernos de prueba, el expediente como que se parte en tres. Tenemos el expediente principal que arrancó con la demanda y llegó hasta la apertura de prueba. Después vamos a tener
un cuaderno de prueba de parte actora, un cuaderno de prueba de parte demandada. Esos dos, cada uno constituye un expediente. Esos dos se reúnen con el expediente principal, vamos a volver a tener uno solo. Esto, repito, ocurre solamente en el ordinario en provincia. Cabe poner de resalto que el proceso ordinario en provincia, en realidad, es una excepción. Por más que el 319 dice que es la regla, en realidad es una excepción, porque las excepciones son tan grandes. Fíjense, el 320, inciso primero, hasta 4.500 IUs, imagínense que todo proceso, 4.500 IUs son más o menos 8,5 millones de pesos. Todos los procesos donde el monto reclamado sea igual o menor que 8, no son exactamente 8, multipliquen 1.870 por 4.500. Les va a dar 8.500.000, 8.700.000, por ahí. Todos los procesos donde el monto reclamado sea igual o menor a esa suma de dinero, o sea, la mayoría, van a tramitar por la vía sumaria. Y además el 320 tiene un montón de excepciones más, cualquiera sea el monto. Por ejemplo, los daños de perjuicio de tránsito, sí o sí, cualquiera sea el monto, sean 10.000 pesos o sean 100 millones de pesos, siempre tramitan por la vía sumaria, ¿sí? Por poner un ejemplo de los más frecuentes. Entonces, en la práctica, en la provincia, la mayoría de los procesos son de conocimiento, son sumarios, ¿sí? En Nación, la mayoría obviamente son ordinarios porque no hay sumario. El código dice que si hubo cuadernos, se reúnen al principal. Si no hubo, tuvimos solamente un expediente, nos olvidamos de esto. Y el secretario, esto es un acto del secretario, no del juez, va a certificar sobre el vencimiento del término de la prueba. Dice, va a certificar sobre la que se hubiese producido. Este acto procesal se conoce como certificado de vencimiento de término probatorio. El certificado de vencimiento de término probatorio va a ser una suerte de detalle que va a hacer el secretario. El secretario primero va a certificar que el vencimiento de término de prueba del plazo del periodo probatorio está vencido, está recontra vencido. Seguramente pasaron 10 veces del periodo de prueba, ¿sí? Está vencido. Y va a ser un detalle de toda la prueba que se hubiese producida e indicando aquella que no se hubiese producida. La no producida es la que está pendiente. O también aquella que se hubiese desistido, o se hubiese decretado la negligencia o caducidad, algo de lo cual vamos a hablar en 2 minutos más. Entonces, ¿cómo es en la práctica esto? Ustedes son abogados de la parte actora, están interesados en impulsar el proceso, ¿sí? Tienen la carga de impulsar el proceso. Entonces, lo que hacen es presentar un escrito pidiendo que, ustedes ven que ya la etapa probatoria está concluida, ustedes ya han producido todas las pruebas que querían producir, entonces van a presentar un escrito donde va a decir, señor juez, vengo por el presente a solicitar que, atento al estado de estos actuados o de este proceso, se proceda a certificar sobre el vencimiento del término de prueba o del periodo probatorio. Ayer, que estás preguntando qué punto estamos hablando, ya te lo digo, para que miro el programa. Estamos viendo el punto 5, ¿sí? El punto 5 y después vamos a hablar algo del punto 4, ¿sí? Pero estamos viendo básicamente el punto 5, que es conclusión de causa para sentencia o para definitiva, ¿sí? Ratificación y alegatos. La primera parte del punto 5. Entonces, yo pedí que certifique sobre el vencimiento del término probatorio. El juez va a dictar una resolución que va a decir, atento al estado de estos actuados, secretario sobre el vencimiento del término probatorio. El certificado lo hace el secretario, ¿sí? En la práctica, durante mucho, pero mucho tiempo, lo hacíamos nosotros los abogados. Yo, de hecho, siendo empleado en una época que estudiaba, en un estudio, he hecho infinidad de certificados, y siendo abogado también, tiempo he hecho infinidad de certificados. Es decir, los hacíamos, el secretario los controlaba y los firmaba. Esto ha ido modificando, y esto depende de cada juzgado. Hay juzgados que yo pido que el secretario haga el certificado de vencimiento de término de prueba, el juez lo ordena y el secretario lo hace de oficio. Bueno, el secretario, en realidad es el empleado y el secretario lo firma. Hay juzgados donde nos piden que nosotros hagamos el proyecto o el boceto.
lo cual muchas veces implica, bueno, ahora no porque está todo digitalizado, pero durante mucho tiempo tener que llevarnos el expediente para ver qué pruebas se produjeron, dónde están, cuáles no, etc. Repito, hay juzgados, la gran mayoría de juzgados, una vez que está ordenado el certificado, el secretario o el juzgado y los secretarios de firma lo hacen, de oficio. Hay otros que piden que nosotros hagamos un proyecto del mismo. ¿En qué consiste en la práctica del certificado? Va a ser una constancia donde el secretario va a decir, certifico que el plazo por el cual se abrió este proceso se haya vencido. Y se ha producido la siguiente, 2 puntos. Actora, es decir, prueba de la parte actora. Documental, 2 puntos, demanda. Confesional, 2 puntos, producida a fojas 351. Testimonial, 2 puntos, testigo López, producida a fojas 382. Testigo Pérez, producida a fojas 383. Testigo Ramírez, pendiente, si no declaró. ¿Sí? Eso es lo que se produjo. Pericial contable, producida a fojas 441 a barra 448, por ejemplo. ¿Sí? Eso, y lo mismo después con las demás partes, demandada, codemandada, si están garantía, etc. Tercero, bueno. No podemos seguir adelante, en principio, si hay pruebas pendientes de producción. Este principio igual tiene, por ejemplo, en el caso del sumario, del proceso sumario en la provincia, tiene el 3, que lo que dice es que, perdón, el 493, que lo que dice es que si la única prueba pendiente es informativa y no es esencial, el juez igual puede dictar sentencia. Sin embargo, la verdad que en la práctica esta norma no se toma muy en cuenta, y en la práctica, si hay pruebas pendientes, ustedes no pueden avanzar a la etapa que sigue, ¿sí? Que es la etapa decisoria, obviamente. Ustedes están cerrando, están terminando la etapa probatoria y quieren entrar en la última, que es la etapa decisoria. ¿Está claro? Repito, en la práctica, si está el certificado de vencimiento de término probatorio, todo el detalle de las pruebas, producidas o no, efectuado por el secretario, y surgen pruebas pendientes, y ustedes después de esto presentan un escrito pidiendo autos para sentencia, el juzgado le va a decir, habiendo pruebas pendientes, téngase presente para su oportunidad. O sea, le van a decir que no, ¿sí? Ustedes son abogados de la parte actora, o de la demandada, y quieren realmente que se dicte sentencia, quieren impulsarlo, ¿está? Hay pruebas pendientes de la contraparte. Si tienen pruebas pendientes de ustedes y no les interesa, ofrecidas por ustedes, y no les interesa, las pueden desistir, ¿está claro? Y ahí dejarán de tener, obviamente, pruebas pendientes. Ahora, recuerden que las pruebas se pueden desistir siempre y cuando no se hayan producido, o no se hayan comenzado a producir. Ahora, si ustedes, si las pruebas pendientes son de la contraparte, y claramente la contraparte no ha activado la producción de estas pruebas, ustedes pueden pedirles o acusar la negligencia de estas pruebas. Y esto nos mete en un tema, que lo van a ver al final del punto, del punto cuarto, que dice caducidad de la prueba por negligencia. En realidad, por ahí hay que aclarar algo. No es lo mismo la caducidad que la negligencia. Es decir, el Código Procesal prevé 2 sanciones, digamos, a la parte que no activa la producción de una prueba que ha ofrecido. Esas 2 sanciones son la negligencia y la caducidad. Lo que tienen en común esas dos medidas, la negligencia y la caducidad, son que tienen por efecto la pérdida del derecho de producir esa prueba. Se me cae esa prueba, no la voy a poder producir, ¿sí? Sin embargo, tienen otras diferencias. La regla en general, la sanción en general, por regla, para quien ha ofrecido una prueba y no activa su producción, es decir, la parte que el demandado, por ejemplo, que contestó la demanda, ofreció un montón de pruebas y después en la etapa probatoria no hizo nada.
Ofreció 5 testigos y nunca los citó, ofreció prueba pericial y nunca activó la producción de prueba, ofreció prueba informativa, nunca libró los oficios, o los libró y nunca los diligenció. No tuvo, es decir, la regla es que la parte que ofrece una tiene la carga de activar su producción, ¿sí? Fíjese el artículo 382 del Código de Provincia. El principio es que las medidas de prueba tienen que ser pedidas, ordenadas y practicadas, es decir, producidas dentro del periodo probatorio. Y a los interesados les corresponde, les incumbe, dice la ley, es decir, tiene la carga de urgir que sean diligenciadas oportunamente, ¿sí? Es decir, las partes tienen la carga de activar la producción, impulsar la producción de las pruebas que han ofrecido y que el juez ha proveído. ¿Cuál es la consecuencia de esa falta de activación? La consecuencia es la sanción que le puede caber, que es la negligencia. Esta es la sanción, digamos, general establecida por el Código. La negligencia implica la pérdida del derecho de producir esta prueba, ¿sí? Por lo menos en esta instancia. Vamos a ver una pequeña salvedad después. Lógicamente que para que se configure, para que pueda declararse una negligencia, tiene que, a ver, primero, el retardo imputable a la parte que produjo. Es decir, que si el retardo se produce como consecuencia de el incumplimiento por parte de las autoridades encargadas de realizar un determinado acto procesal, entonces en ese caso urge a los interesados pedir una intimación a los efectos de obtener dicho cumplimiento. Si yo libré un oficio, ¿sí? Y la entidad pública o privada requerida no lo contesta, yo puedo pedir un oficio reiteratorio intimándolo a que en X plazo lo conteste. O si yo pedí una prueba documental, ofrecí como prueba documental un expediente judicial, si libramos un oficio a la dependencia judicial que se les ocurra, juzgado, unidad funcional de instrucción, o lo que fuera, tribunal, y habiendo sido diligenciado, y acompaño el oficio con la constancia de diligenciamiento, y pasado el plazo para ser respondido, no es respondido, puedo pedir un oficio reiteratorio. ¿Está claro? Es decir, que para que haya negligencia, la demora tiene que ser imputable a quien ofreció la prueba. Y además, la demora tiene que generar, la falta de activación de la prueba tiene que generar una dilación del proceso. Es decir, no vale la negligencia por la negligencia misma. Es decir, tiene que haber falta de activación de la prueba, con lo cual la ley presume desinterés, más demora en el proceso. Es decir, que eso tenga un efecto en el proceso, que sea la dilación del proceso, la demora del proceso. ¿Sí? ¿Cómo se sustancia la negligencia, el acuse de negligencia? Volvemos a lo que estábamos hablando. Yo soy abogado de la parte actora, la demandada tiene ¿en qué momento del proceso estoy parado? Lo último que veo en el proceso es el término aprobado. Se corta, doctor. Su producción. Yo quiero... ¿Sí? Vamos de vuelta. ¿Recién o hace mucho? No, recién. Vamos de vuelta. Bueno, entonces, les decía, yo estoy parado en el siguiente momento del proceso. Lo último que veo yo, abro el expediente en la mesa de entrada virtual o voy a la mesa de entrada y miro el expediente en el viejo sistema o en la vieja usanza, y lo último que veo es el certificado, lo último que hay es el certificado de vencimiento de término probatorio. Del certificado de vencimiento de término probatorio surge que mi contraparte tiene una serie de pruebas pendientes de producción. Y están pendientes porque no ha activado su producción.
no fue diligente. No fue prolija, si ustedes quieren, para llevar adelante la etapa probatoria. Entonces, y yo quiero seguir adelante con el proceso. Quiero ir a la etapa que sigue, que es a la sentencia. Autos para sentencia y sentencia. Como hay pruebas pendientes, no puedo. Entonces, lo que voy a hacer es acusar la negligencia de esa prueba. Es decir, pedirle al juez que declare negligente esas pruebas y que le dé por perdido el derecho de producir esas pruebas a mi contraparte. Voy a presentar un escrito en el cual voy a plantear esto, que la etapa en la cual está el proceso, que hay pruebas pendientes, que esto me impide poder continuar con el proceso, seguir adelante y pasar a la etapa siguiente, es decir, genera una demora en el proceso, que la contraparte no ha activado la producción de estas pruebas, y por lo tanto voy a pedir la negligencia de estas pruebas. La demora dije que tiene que ser imputable, si yo no podría pedir la negligencia de estas pruebas, de una prueba testimonial o confesional, si todavía está pendiente la fecha de la audiencia para que declaren las partes o los testigos, según el caso. Es decir, la demora tiene que ser imputable. Y esto es lo que dice, por eso la aclaración que hace el 383 en el primer párrafo, en la última partecita del primer párrafo. Yo presento el escrito acusando a la negligencia, se le corre traslado de la otra parte por 5 días. Este traslado, ojo, el Ministerio Legis, ¿sí? Por 5 días. Y la contraparte tiene derecho a contestarlo y también puede producir estas pruebas dentro del término del traslado. Si la prueba, es lo que dice el 383, si la prueba se produce dentro del plazo del traslado de la negligencia, la parte a la cual se le ha acusado la negligencia salva la negligencia. ¿Está claro? No va a ser declarada negligente. Entonces, presento el escrito, acuso negligencia. El juez corre traslado por 5 días. La contraparte, si es una prueba testimonial, es imposible que pueda salvar la negligencia. Porque tendría, y esto es un error que algunos cometen, algunos piensan que si yo pido la negligencia de una prueba testimonial, si la contraparte presenta un escrito pidiendo que se fije nueva audiencia para el testigo, de esta manera suple la negligencia. No. Ahí lo que está haciendo es activarla. En realidad la ley lo que dice es que tiene que producirla. Sería imposible que en 5 días pida audiencia para nueva audiencia para el testigo, se fije dentro de 5 días, sea citado, declare, todo es imposible. Pero con otras pruebas, como puede ser una informativa, por ahí sí puede salvar la negligencia, porque yo por ejemplo, le acuso la negligencia de una prueba informativa que es un oficio, un informe al registro de la propiedad automotor. Hoy por hoy, si lo tramitas online, en 24 horas, a veces en menos de 24 horas ya lo tenés, ¿sí? O como mucho en 24 horas lo tenés contestado. De manera tal de que con 5 días tiene tiempo suficiente como para poder presentar la contestación del oficio, el informe, y salvó la negligencia, ¿sí? Salvó es una manera de decir, la ley nunca utiliza esta palabra, pero para graficarles cuál es el efecto. Evitó que la declaren negligente. ¿Está claro? Entonces, pedido negligencia, traslado por 5 días. ¿Qué puede hacer el demandado? Lo único que puede hacer, el demandado, la contraparte, porque la negligencia puede pedir al demandado respecto a la autora. La contraparte, la única manera de poder evitar la negligencia es produciendo la prueba. A menos que la demora no sea imputable, o a menos que la demora, o que la demora en la activación de la prueba no genere una dilación en el proceso, entonces el juez podrá rechazar el pedido de negligencia. Esta es una sentencia, la resolución que lo resuelve es una sentencia interlocutoria, pero, ¿por qué interlocutoria? Porque es una cuestión durante el proceso, que no es la cuestión principal y requiere sustanciación. Pero, y además va a estar fundamentada, pero es irrecurrible. Fíjense la última parte del 383. Lo único que sí es que la prueba declarada negligente podrá ser replanteada en segunda instancia, en el marco del recurso concedido libremente, recurso de apelación concedido libremente, no en relación. Relación no permite actividad probatoria en segunda instancia, en cámara. Pero el recurso concedido libremente permite abrir a prueba, y uno de los motivos, otro es el hecho nuevo, uno de los motivos es
pedir nuevamente la prueba producida, declarada negligente o denegada, ¿sí? Directamente no la pude producir en primera instancia. La otra sanción que la ley tiene para la inactividad en la producción de las pruebas es la caducidad de las pruebas, no caducidad de instancia, caducidad de las pruebas. En común, la caducidad de las pruebas tiene con la negligencia de que es la consecuencia, pérdida del derecho de producir la prueba. Se me cayó la prueba, si me declaran la negligencia o caducidad de una prueba. A diferencia de la negligencia, se decreta sin sustanciación. Es decir, una parte lo pide y el juez lo resuelve. Y la caducidad de la prueba está establecida para supuestos taxativamente establecidos por la ley. Es decir, la pérdida de la sanción en general establecida por la ley para la pérdida por la falta de activación de la producción de las pruebas es la negligencia. Excepcionalmente, la ley va un poquito más allá y establece otra sanción que es la de la caducidad, que se decreta sin sustanciación, pero son supuestos específicos. Por ejemplo, para la prueba, fíjense el artículo 430 de prueba testimonial. Profe, ¿sí? Perdón, quizás mi pregunta es un poco ignorante, pero ¿qué era sin sustanciación? Sin sustanciación es sin traslado. Sin traslado. Es decir, cuando hay sustanciaciones, una parte pide y el juez, antes de resolver, escucha a la otra. De lo solicitado, traslado. Yo presento el escrito acusando negligencia. De la negligencia acusada, traslado a la contraparte por 5 días. Eso es sustancial, ¿sí? Para garantizar el derecho de defensa. Sin sustanciaciones, yo presento un escrito y el juez resuelve directamente, sin previamente haber escuchado a la contraparte. Por eso está establecido para supuestos muy puntuales. Fíjese, el 430, el Código de Provincia, cuando yo asumí la carga de citar al testigo y el testigo no comparece a la audiencia, porque yo no libré las citaciones, cuando el testigo no viene a la primera audiencia y tiene una audiencia supletoria, una segunda audiencia, y en la cual tiene que ser traído por la fuerza pública, y yo no activo la citación por la fuerza pública, es decir, no libro el oficio de la comisaría correspondiente al domicilio para que lo traigan de prepo, o si fracasa la audiencia porque el testigo no pudo ser notificado, y yo no pido una nueva audiencia dentro de los 5 días, esos son supuestos de caducidad, ¿sí? O, por ejemplo, si el testigo viene, el 435, si el testigo viene y se sienta a declarar y no está el interrogatorio y tampoco la parte que le ofreció como testigo, que puede hacer, porque el interrogatorio en la prueba testimonial se puede hacer in voce en el mismo momento, ¿sí? Entonces, yo ofrecí un testigo, Juan Carlos Pérez, le libro la citación, lo notifican, Juan Carlos Pérez viene a declarar, se sienta, y ¿hay interrogatorio? No. Y la parte que lo propuso no vino. Entonces se deja constancia que vino Juan Carlos Pérez a declarar como testigo y la parte que lo propuso no está para hacerle las preguntas, ni tampoco dejó un interrogatorio con preguntas. Si no estuviera y dejó el interrogatorio, se le leen las preguntas, ¿sí? Pero si no hay ni una cosa ni la otra, se puede decretar la caducidad de la prueba en ese supuesto. Se deja constancia que vino Juan Carlos Pérez, que no pudo declarar porque no está la parte que lo propuso, ni tampoco dejó interrogatorio, y no lo pueden citar más, ¿sí? Otro supuesto de caducidad de prueba es en la confesional, en la absolución de posiciones, cuando no está el pliego. Ustedes van a ver, ya en las clases que vienen, cuando vean la absolución de posiciones, que hay dos. En la prueba de absolución de posiciones hay dos partes, el ponente y el absolvente. El absolvente es el que declara, y el ponente es quien pide la declaración de la contraparte, es decir, si la actora ofrece la prueba confesional, el ponente es la parte actora y el absolvente es la parte demandada. El ponente tiene la carga de dejar un pliego, un sobre cerrado, con posiciones, que son afirmaciones sobre hechos personales, no pueden contener más de un hecho. Bueno, esto lo van a ver cuando vean en el código, particularmente el 409. Si el pliego hay que dejarlo por lo menos media hora antes de la audiencia. Si el absolvente se sienta
y no está el pliego, entonces se puede decretar la caducidad de la prueba confesional. Cuando el absolvente comparece y no está el pliego para absolver posiciones. Esto está en el 408. Otro supuesto es el de la prueba, en la prueba informativa, cuando la entidad pública o privada no contesta el informe dentro del plazo establecido por la ley, y la parte que ofreció la prueba no pide un nuevo oficio reiteratorio dentro de los 5 días, ¿sí? Es decir, se libró un oficio en la Municipalidad de Pueyrredón, se le dio 20 días para contestarlo, y no lo responde. Al cabo de 20 días de haberse recibido, de haberse diligenciado, de haberlo recibido, no lo responde. Yo, aparte que ofrecí la prueba, tengo 5 días para pedir un oficio reiteratorio. Si no lo hago, me pueden decretar la caducidad de la prueba. Otro supuesto es el de la prueba pericial. Los peritos pueden pedir un anticipo para gastos. No es un anticipo de honorarios, es un anticipo para gastos, para realizar gastos periciales, para realizar la pericia, ¿sí? Materiales que tenga que utilizar, traslados que tenga que hacer, y se intima a las partes a abonar, a la parte que propuso, que ofreció esta prueba, a abonar el anticipo para gastos. Se le da normalmente 3 días, a veces se le da 5. Si no lo hace, esto puede implicar, si no deposita, si no paga el anticipo para gastos, no puede perder la prueba, es decir, se puede decretar la caducidad de la prueba pericial. Y esto se decreta sin sustanciación, ¿sí? Inclusive lo puede hacer hasta el juez de oficio. Estos son supuestos de caducidad, ¿sí? Pero recuerden que no es lo mismo que la negligencia de la prueba. Volvemos a la conclusión de la causa para sentencia, dice la ley, el programa, la ley dice conclusión de la causa para definitiva. El secretario había extendido el certificado de vencimiento a término probatorio, y si no hay pruebas pendientes, el secretario va a poner el expediente a disposición de los letrados. Fíjese que no dice de las partes, dice de los letrados, por el plazo de 6 días a cada parte, a los efectos de que expresen sus alegatos. Este plazo es común, significa que una vez que se dicta la resolución donde se pone a disposición de las partes el plazo para alegar, esta resolución queda notificada Ministerio Legis, ¿sí? Y empieza a correr el plazo de 6 días para la actora, y al cabo de esos 6 días, fíjense que es un plazo común, no hay otro plazo de 6 días en el código, empieza a correr 6 días para la demandada. ¿Qué es el alegato? El alegato antes se lo denominaba alegato de bien probado. ¿Por qué digo esto? Porque es una denominación que les sugiere cuál es el sentido, a qué apunta el alegato. El alegato van a ser una serie de manifestaciones de las partes respecto del mérito de la prueba que han producido. Obviamente que la técnica del abogado va a ser particularmente la de poner de resalto aquellas pruebas que digamos, que lo favorecen, es decir, que apoyan o corroboran o acreditan los hechos afirmados en la demanda o en la contestación, según sea el abogado de la parte actora de la demandada, y correlativamente o contrariamente, quitarles mérito a las pruebas de la contraria, ¿sí? Entonces, en la práctica, ¿cómo se traduce esto? Sale la resolución que ordena alegar. Yo soy abogado de la parte actora. Y cuando el proceso era, o mejor dicho, cuando el expediente era todo en papel, el abogado podía retirar el expediente. Inclusive en la resolución que ordena alegar,
en el despacho que ordena alegar, normalmente dice, y se entrega el expediente, entréguese el expediente en préstamo al letrado de la parte actora y posteriormente al de la demandada por el plazo de 6 días. Entonces, me dan el expediente, me puedo llevar el expediente para alegar, ¿por qué? Para ver las pruebas en detalle. Hoy por hoy, si está todo digitalizado, las puedo ver en la mesa de entrada virtual. En el medio nos va a haber un periodo en el cual, como el proceso enteramente electrónico es relativamente reciente, es de este año, va a haber un periodo en el cual vamos a tener pruebas un poco en papel y un poco digitalizadas. Entonces podremos, en todo caso, pedir el préstamo del expediente. El alegato en la práctica va a ser un escrito en el cual yo lo que voy a decir es, bueno, obviamente vengo por el presente a expresar alegatos en los términos del artículo 480 del CPC, y en los fundamentos, digamos, o en el cuerpo principal del escrito, lo que voy a decir es, señor juez o vuestra señoría, tenga presente que de la prueba confesional surgen las siguientes circunstancias. Supongamos que soy abogado de la parte actora. El demandado, al contestar la segunda posición, ha admitido este hecho, al contestar la sexta, ha admitido este hecho, al contestar la séptima, ha admitido este hecho, que a su vez esto aparece corroborado por las declaraciones de los testigos Pérez, que declaró a Fojas 482, quien manifiesta lo siguiente, el testigo Ramírez, que coincidentemente a Fojas 485 manifiesta lo siguiente, ¿entienden? Y a su vez la prueba pericial acredita que este hecho, ¿sí? Entonces, voy a estar haciendo referencia, poner de resalto, aquellas pruebas que, obviamente, como quien dice, hablando mal y pronto, llevan agua para mi molino, es decir, que avalan la pretensión, sostienen la pretensión o sostienen la defensa, según si soy el abogado de una parte o de la otra, actora demandada. Dicho sea de paso, hay procesos en los cuales el alegato se realiza oralmente, ni hablar en el proceso penal, pero en el proceso penal normalmente los alegatos se reservan normalmente para un día específico. Si se le da normalmente a los abogados por lo menos un día o una noche para prepararse, ¿sí? En otros procesos, como el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires, donde la audiencia se produce en la vista de causa, el alegato se realiza oralmente, es decir, terminan de declarar los testigos, y el presidente del tribunal lo mira al abogado de la parte actora y dice, doctor, ¿va a alegar? Sí, lo escuchamos. Y ahí mismo vas a tener que ensayar tu alegato. Y lo mismo con el de la demandada. En el caso del proceso civil, el alegato siempre es escrito. Inclusive en un sistema de nueva gestión judicial, el alegato también es escrito. La idea en el futuro es que sea oral. Y es por eso que los abogados hemos tenido que ir haciendo un poco un curso acelerado sobre la marcha de oralidad. Algunos por ahí, quizás a veces, en mi caso particular, el hecho de dar clases en la facultad me ha ayudado porque uno está acostumbrado a hablar en público. Bueno, en este caso delante de un celular, pero normalmente es en público. Pero en el caso de la gran mayoría, por ahí no están acostumbrados, son por ahí más dúctiles expresándose por escrito que oralmente. Yo les decía, respecto de los mensajes que estoy empezando a ver respecto de las diferencias de los artículos, la diferencia de los números de artículos es porque el Código de Nación tiene números distintos, ¿sí?, que el Código de Provincia. Pero son las mismas las caducidades de pruebas que están establecidas en Nación, respecto de la testimonial, la confesional, la pericial, la informativa. Son exactamente los mismos supuestos. La única diferencia, no me quería meter en esto porque lo van a ver en prueba testimonial, y si no, fíjense el material subido, porque ese material lo hice yo el cuatrimestre pasado. Hay una diferencia en cuanto a la caducidad de la prueba testimonial en Nación, porque el Código de Nación establece como regla la citación
de los testigos a cargo de la parte. En cambio, acá sí o sí acá podemos pedir que sea a través del juzgado, ¿sí? Pero si no, los supuestos son los mismos. Cambia obviamente el número de artículos, porque la primera parte de articulado del Código de Provincia y del Código de Nación son similares, pero después, como el Código de Nación tuvo una serie de reformas, los números están corridos. En algunos casos están 2 números corridos, como en la etapa probatoria, y en otros, como en el caso del juicio ejecutivo, el desfasaje es todavía mayor en la numeración. Les decía, entonces, el abogado de la parte actora presenta el alegato, el abogado de la parte demandada presenta el alegato, el abogado de la parte actora, como el abogado de la parte demandada se puede también llevar el expediente, normalmente cuando los alegatos se presentaban en formato en papel, no se agregaban al expediente, porque si no el abogado de la parte demandada podría llegar a tentarse de contestarlo, y sería desigual. Entonces, normalmente lo que se hacía cuando uno presentaba el alegato se reservaba en mesa de entrada y el abogado de la parte demandada se llevaba el expediente con la misma cantidad de fojas que se lo había llevado el abogado de la parte actora. Hoy, al presentarse electrónicamente, ya eso no es necesario. Repito, el plazo es de 6 días. Vencido el plazo para alegar o no habiendo alegado las partes, el alegato no es una carga irremediable. Es decir, si no alego, porque no quiero, porque desistí de hacerlo, porque me olvidé, se me pasó, eso no significa que la sentencia vaya a ser en contra. Obviamente que siempre es mejor alegar que no alegar. Es decir, la idea es siempre hacer todo lo posible, cumplir todos los actos procesales posibles. Pero la falta de alegato no implica la pérdida de un derecho fundamental en el marco del proceso civil y que se me cayó todo lo que venía haciendo. No. Repito, habiéndose expresado los alegatos o vencido el plazo para alegar, entonces el juez va a dictar la resolución de autos para sentencia. Esto es lo que dice, fíjense, el 481, si me lo recuerdo, que es el llamamiento de autos. La resolución de autos para sentencia, es decir, yo soy abogado de la parte actora, estoy interesado en impulsar el proceso, venció el plazo para alegar. Quiero aclarar lo siguiente, sin perjuicio de que ustedes en otra bolilla van a ver el proceso sumario, que alegato hay solamente en el proceso ordinario, en provincia y en nación. Es decir, que en el sumario en provincia, y en el sumarísimo en provincia, y en el sumarísimo en nación, no hay alegatos. En este caso, el proceso, ¿cómo es? Certificado de vencimiento de término probatorio, autos para sentencia. En el ordinario, certificado de vencimiento de término probatorio. Alegatos, autos para sentencia. ¿Sí? En los otros, en los que no son ordinarios, tanto nación como provincia, se eliminan los alegatos. Venció el plazo para alegar, o ya se alegó. O no había alegato, porque era sumario y sumarísimo. Presenta un escrito: señor juez, atento al estado de estos actuados, solicito se llamen los mismos para dictar sentencia. El juez va a dictar una resolución que va a decir: atento al estado de autos, se llaman los mismos para dictar sentencia, o autos para sentencia. Punto. La resolución de autos para sentencia debe ser una de las más breves. Un renglón y medio. Una vez que esta resolución queda consentida, es decir, que quedó notificada al Ministerio Legis, pasaron 5 días, hábiles obviamente, al sexto empieza el plazo para dictar sentencia. El plazo para dictar sentencia, en el caso del ordinario, es 40 días si es unipersonal, 60 días si es colegiado. En el sumario, en provincia, es 30 o 50, ¿sí? Y en el caso del sumarísimo, fíjese, en la última parte del 496, es de 10 o 15, ¿sí? Según fuera unipersonal o colegiado. No 10 a 15, no 40 a 60. 40 días si es juez unipersonal, 60 días si es tribunal colegiado. 30 días, en el caso del sumario, si es juez unipersonal, 50 días si es
tribunal colegiado, 10 días para dictar sentencia, en el caso del sumarísimo, si es un juez unipersonal, y 15 días si es tribunal colegiado. El juez, en la práctica, va a ser acá donde va a agarrar el expediente, o va a mirar el expediente electrónico en pantalla, en detalle. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Hasta el momento dictó 45 providencias simples, 3 sentencias interlocutorias, es decir, que llevan su firma. ¿No lo vio el expediente hasta ahora? ¿No vio el trámite de este proceso en detalle? Sí, lo fue viendo, pero quizás lo fue viendo un poco fragmentadamente. Acá es donde el juez se va a poner a leerlo de punta a punta, demanda, contestación y o reconvención. Va a ver todas las pruebas en detalle. Imagínense que antes, ahora las vistas, habiendo una vista de causa videograbada con la presencia del juez, el juez más o menos una idea ya tiene la prueba, pero antes, cuando todas las pruebas se desarrollaban en una pequeña habitación delante de un empleado del juzgado, el juez jamás había visto, rara vez había visto las declaraciones de los testigos, de las partes. Acá es donde se va a poner a verlo en detalle. Puede ser que el juez advierta que las pruebas producidas no lo convencen del todo. No se forma una total idea de cómo han ocurrido los hechos. Entonces, imagínense que sería, de alguna manera, injusto respecto del juez, obligarlo a dictar sentencia con lo poco que tiene. Es por eso que la ley, fíjense, en el 482, dice, efectos del llamamiento de autos. ¿Cuál es la regla en cuanto al efecto que tiene la resolución de autos para sentencia? Las partes ya no pueden presentar ni más escritos ni más pruebas. Ya no pueden hacer más nada. De hecho, en la práctica, cuando uno iba a la mesa de entrada y pedía un expediente, si no estaba despacho, el empleado de mesa de entrada se lo acercaba y ustedes en el mostrador lo podían ver, lo podían ojear, etc. Cuando un expediente pasa sentencia, ya el expediente ustedes no lo ven más. ¿Por qué? Porque queda en el despacho del juez. ¿Para qué? Para que dicte sentencia, ¿sí? Ya ustedes pierden contacto material con el expediente. Esto, obviamente, me estoy refiriendo cuando el expediente era exclusivamente en formato papel. Hoy, con el expediente todo digitalizado, ustedes no pierden contacto material con el expediente porque lo pueden ver en cualquier momento. Lo que no van a poder hacer es presentar más escritos ni más pruebas. Lo único que le queda a las partes es esperar la sentencia. Esta es la regla. Entre el auto para sentencia y la sentencia, en principio, no hay actividad procesal. En principio, la regla, no hay mayor actividad procesal. La excepción son las denominadas medidas para mejor proveer. Fíjense que está en la última parte del punto 5, la última parte de la bolilla. ¿Qué son las medidas para mejor proveer? Las medidas para mejor proveer son, fíjese, la primera parte del 482, que dice, quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, excepto las facultades del juez en el marco del 36, inciso 2. El Código Nacional dice 36, inciso 4, pero se refiere a las facultades que tiene el juez para poder esclarecer la verdad de los hechos, las facultades instructorias del juez, ¿sí? Entonces, puede el juez disponer la realización de otras medidas probatorias o la ampliación de las ya producidas, que citar a un testigo a ampliar la declaración, citar a un perito que amplíe el dictamen, o, en su lugar, ordenar la realización de una nueva pericia, ordenar que se agreguen documentos en poder de las partes o de terceros, convocar a las partes para preguntarles sobre cómo han ocurrido los hechos. Ustedes me dirán, ¿y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esta norma está puesta acá, al final?
¿eh? No es casualidad que esté puesta acá. Está puesta acá precisamente porque este es el momento en la práctica donde el juez se pone a ver el expediente de punta a punta y de corrido. ¿Está claro? Lógicamente que el protocolo de nueva gestión judicial ha mejorado esto en el sentido que el hecho de que las audiencias de prueba se realicen delante del juez y que el juez sea el que le pregunte a testigos y a las partes, evita que le quede algo, alguna duda o algo en el tintero, como quien dice. Entonces, el juez lo que va, ahí ya se va a sacar todas las dudas. Pero esta norma está puesta en el marco donde las audiencias las tomaba un empleado, el juez nunca estuvo presente, nunca le vio la cara al testigo, lee la declaración y no le queda muy claro qué es lo que quiso decir. Lee el informe pericial y no le queda muy claro lo que quiso decir. ¿Sí? Entonces, llega el momento de dictar sentencia, va examinando las pruebas ya en forma detallada, ve el contenido de las pruebas, y dice, yo con esto realmente no tengo en claro si hago lugar a la demanda o si rechazo la demanda, o si le hago lugar parcialmente, en un todo, no me queda muy claro. Entonces, antes de hacer lío y antes de sacar una sentencia al tuntún, sin mayores fundamentos, voy a sacarme todas las dudas. ¿Cómo? Ampliando las pruebas. De oficio. Estas son facultades instructorias y que dan un perfil claramente activista del juez, aun cuando están en una norma de hace más de 5 décadas donde no se hablaba de activismo y garantismo. ¿Está? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Salió el auto para sentencia. Está corriendo el plazo. Al juez le corre un plazo que es una cuenta regresiva, ¿sí? Para dictar sentencia. Recuerden que si no lo hace dentro del plazo es retardo de justicia y 3 retardos de justicia es causal de enjuiciamiento. Nada, ya que en la práctica rara vez haya habido enjuiciamiento por retardos de justicia, a menos que haya sido realmente una cosa muy, muy grosera. Pero para el juez no deja de ser un inconveniente frente a la Suprema Corte y puede ser pasible de una sanción disciplinaria por parte de la Suprema Corte incurrir en un retardo de justicia. Por eso la ley, fíjense, el 167 prevé que el juez pueda pedir una prórroga para dictar sentencia si no llega con el plazo. Ahora, al juez le está corriendo el plazo. Está el juez en su despacho con el expediente. Lo mira de punta a punta y dice, las pruebas no son claras, son un poco ambiguas, son insuficientes. ¿Qué puede hacer el juez? Suspende el plazo para dictar sentencia, es decir, esa cuenta regresiva, ese plazo que le estaba corriendo, aprieta pausa, para que ustedes entiendan, suspende el plazo para dictar sentencia y ordena la producción de medidas probatorias complementarias, ampliatorias, mejor dicho, no complementarias, ampliatorias, ¿sí? La ampliación de pruebas ya producidas o puede ordenar otras pruebas. Estas son las denominadas medidas para mejor proveer. ¿Por qué para mejor proveer? Para poder dictar sentencia de mejor manera. ¿Está? Por eso se llama para mejor proveer. Una vez producida, esto se resuelve de oficio. Obviamente que el plazo para dictar sentencia se suspende, queda, es decir, no cuentan esos días mientras se producen estas pruebas. Es decir, queda suspendido y una vez que se han producido estas pruebas, el juez reanuda el plazo. La resolución de suspensión de plazo y para dictar sentencia y la reanudación del plazo para dictar sentencia se notifican por cédula. Se reanuda el plazo que continúa corriendo, no se reinicia, se reanuda. Si el juez a los 10 días que le estaba corriendo el plazo dicta la medida para mejor proveer, se retomará en el día 11. Esto es lo que dice la última parte del 482. No se computarán los días que requiera su cumplimiento. Esta medida es irrecurrible, ¿sí? Como todas las medidas probatorias, ¿sí? Pero es absolutamente irrecurrible. Nadie le puede negar al juez la facultad de poder formarse la más certera convicción acerca de cómo han ocurrido los hechos.
El paso que sigue, obviamente, con medida para mejor proveer o sin medida para mejor proveer, es la sentencia. Sobre el contenido no nos vamos a meter porque no nos corresponde en este punto, el de 163. La sentencia se notifica por cédula. Recuerden que la sentencia, eso es uno de los supuestos en los cuales no se puede notificar a domicilio electrónico, sin perjuicio que actualmente lo están haciendo, ¿sí? Pero en realidad, la ley dispone que la sentencia debe notificarse sí o sí en formato papel. Las notificaciones, hace muchos años las hacíamos siempre los abogados, dejábamos las cédulas y después el secretario las firmaba y las libraban. Hoy la mayoría de los juzgados las hacen de oficio. Algunos no. Hay algunos juzgados que no las hacen, las cédulas, pero si no, las hacen de oficio, porque el 483 además dice que el juzgado tiene que librar las cédulas firmadas por el secretario y el oficial primero, la última parte del 483. Bueno, con esto terminamos la bolilla 5, a ver. Dice sí por resolución notificada por cédula. Sí. ¿El juez tiene que revisarle las partes que toman medida para mejor proveer? Sí, el juez tiene que notificar. Cuando notifica la suspensión del plazo para dictar sentencia, le notifica también que va las medidas para mejor proveer que ordena. ¿Sí? No lo había visto el mensaje. De la misma manera que después, cuando se produjeron y reanuda el plazo, vuelve a notificar por cédula. Notifica cuando suspende y notifica cuando reanuda. ¿Sí? Sí. Lo que es negligencia y caducidad, en las audiencias que son por el protocolo 2020, Sí. ¿Cómo lo piden las partes? ¿En la audiencia Bueno, de vista de causa? el tema es el siguiente. El protocolo, sí. Está muy bien la pregunta. El protocolo 2020 dispone que es muy difícil hablar de algo que en realidad no es ley, porque en realidad es el protocolo 2020, o nueva gestión judicial, en realidad es una especie de buena voluntad de las partes en colaborar con el juez para acelerar la etapa probatoria. El protocolo 2020 dispone, si las partes se adhieren al mismo, que las pruebas que no estuvieran producidas al momento de la vista de causa, el juez va a decretar la caducidad de las mismas, de todas. Y te agradezco la pregunta, porque en realidad ahí es de todas, es una caducidad. Lo que pasa es que es un supuesto de caducidad que ni siquiera está en la ley, está en un protocolo, en una gestión judicial, que es una resolución ministerial, pero no es una ley. Vamos. Entonces, en realidad, lo que las partes hacen es adherir a este protocolo y como se le da la posibilidad a las partes, esto no me quería meter en esto, pero de poder acordar las formas del proceso, ¿sí? Entonces las partes dicen, bueno, yo, en el marco del principio dispositivo, aceptamos que todas las pruebas que no estén producidas a la vista de causa se tengan por desistidas. A veces los jueces, la verdad, no lo están aplicando tan a rajatabla. Y respondiendo tu pregunta, que está muy bien, y te agradezco, en la misma audiencia lo pedís. Supongamos que supongamos que no es una caducidad de otra prueba, de informativa, por ejemplo, que si querés la podés pedir por separado. Pero supongamos que es la prueba confesional, la caducidad de la prueba confesional. Vos la pedís en la misma audiencia, pero en el formato anterior, o el formato clásico de oralidad actuada, lo mismo. Es decir, vos acompañás a tu cliente a absolver posiciones, ¿sí? Se sienta. El empleado dice, no encuentro el pliego. Consultan en el juzgado, generalmente toman el recaudo de consultar en mesa de entrada. ¿Te dejaron un pliego esta mañana? No hay pliego, no hay pliego. Entonces, vos ahí lo que haces es, dejas constancia que tu cliente vino a absolver posiciones y no está el pliego, y ahí mismo pedís que le solicito que se haga efectivo el apercibimiento del 408. ¿Está claro? ¿Para qué? Para no darle la posibilidad que te active la prueba después. Un rato después, ¿entendés? Y en la testimonial, vos sos abogada de una de las partes. Viene un testigo, y la otra parte que lo ofreció
ofrecido por la otra parte, no vino, ni tampoco dejó interrogatorio, vos hacés dejar constancia y pedís que se haga efectivo el apercibimiento del 435. ¿Está claro? O no vino el testigo y la otra parte había asumido la carga de citarlo y de traerlo, ¿sí? Vos dejás constancia de que no vino, que fracasó porque no activó la citación, y pedís el 430, inciso primero. ¿Está claro? Lo pedís ahí. Esto era igual que con la oralidad actuada, con el actita hecho por un empleado, que hacerlo en la vista de causa delante del juez y secretario. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que sí es que no te lo van a resolver en el momento, normalmente te lo pasan a resolver después, ¿sí? Después te resuelven todo junto, ¿sí? Y lo mismo ahí, si querés, podés pedir las caducidades de las otras pruebas, ¿tá? Pero te repito, no te lo van a pedir, no te lo van a resolver en ese momento. Ahí el juez y secretario se van a limitar a recibir las pruebas que se desarrollan oralmente, confesional, testimonial y algunas dos explicaciones periciales. Bueno, terminamos acá. No sé qué punto me toca dar después, porque ya después no damos bolillas completas. La 7, 8 y 9 nos repartimos los puntos, así que ni me acuerdo cuál me toca. Yo hice el reparto, pero no me acuerdo cuál me toca. Después me voy a picar. Así que bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, profesor.